Los disertantes anteriores ya me han ahorrado alguna de las cuestiones que que voy a intentar abordar en esta presentación. Primero, antes de comenzar, hablándoles un poco de lo que son las transiciones y cómo las transiciones atraviesan los sistemas de salud, no solo de Argentina, sino del resto del mundo, algunas referencias a la importancia que tiene cualquier sistema de salud de tener un plan, ¿no? Es decir, tener una dirección, tener un rumbo, tener un grupo de consensos importantes y, en tercer lugar, la continuidad de esos consensos. Y en estas tres cosas volvemos a empezar la historia cada vez que llega un gobierno. Entonces, es necesario que en esto y en el tema de salud, para poder romper una inercia, poder tener estos tres planteos. El planteo de lo que le pregunta el gato a Alicia, y cuando Alicia no le puede decir a dónde va, entonces cualquier puerta da igual. Es decir, no nos podemos permitir no tener un sistema, de alguna manera, no tener un rumbo dentro de ese sistema, y no tener un consenso, y no tener también una continuidad. Y eso, la continuidad se logra con los consensos, justamente. En América Latina, digamos, tenemos nuestros sistemas tienen una patología, y es que fueron creados fundamentalmente pensando en la enfermedad y no pensando en la salud. En consecuencia, tenemos muchos más fondos de enfermedad que fondos de salud. Y eso no es menos importante, porque tanto el sector público como el sector de la seguridad social, fundamentalmente, y el sector privado, han pensado en cómo recuperar a la persona cuando la salud se ha perdido, y en realidad han pensado muy poco en todo lo que tiene que ver con cuidar y mantener la salud de esa persona. Hay un ejemplo que a mí que me viene a la cabeza siempre y que me parece que es muy valioso para pensar cómo debería ser una organización aseguradora, que es el de Kaiser Permanente. Es una organización que está construida en base fundamentalmente a cuidar y mantener. Después viene recuperar. Cuando uno ha pasado toda una vida, como nuestro sistema de salud, recuperando, se hace muy difícil empezar a cuidar y mantener. También es cierto que mucha gente ha hecho política sanitaria hablando de la tecnología, de la importancia que tenía el tomógrafo, la resonancia magnética y las últimas complejidades, y ahora tiene que explicarle a la gente que utilizar una cosa cuando no la necesita es algo que no es conveniente. Entonces, no solo los financiadores, sino también los prestadores tienen que hacer una autocrítica respecto de ese tema, porque se ha motivado a la gente a consumir servicios de salud, cuando en realidad los servicios de salud son para ser utilizados en el momento en que la persona lo necesita, no para ser extendidos y vendidos como si fuera una producción industrial masiva. Nuestro sistema tiene que hablar un poquito más de uso racional, de tal manera de tener de alguna manera un cierto concepto vinculado al seguro. Es decir, el seguro implica una cobertura solidaria en donde lo utilizan las personas que tienen necesidad. No es que es una cosa que yo pago por un seguro y todo el mundo va a acceder al seguro por el solo hecho de haber pagado una cuota. Yo creo que en eso hay que hacer un trabajo de educación bastante importante. Estas son las transiciones de las cuales hemos escuchado hablar recién en alguna de estas líneas. Yo me voy a referir muy rápidamente a ellas. A la demográfica, el impacto del envejecimiento de la población, la epidemiológica, todo lo que tiene que ver con las enfermedades crónicas, no solo las enfermedades crónicas, las enfermedades de salud mental, que son un capítulo muy importante para el cual nuestro sistema de salud no está preparado, al igual que no está preparado para atender a las personas de tercera edad, que viven solas, que son pluripatológicas. Un sistema que está preparado para otro tipo de paciente, no está preparado tampoco para atender a las enfermedades crónicas, no está preparado tampoco para atender el impacto o la transición del patrón alimentario con los problemas de obesidad. Y todos estos factores tienen una incidencia muy importante en nuestro sistema, en términos de costos y también en términos, si se quiere, de acceso, porque en esto hay que trabajar mucho en salud con el concepto de costo de oportunidad. Es decir, todo aquello que se gasta mal no puede ser gastado bien. Todo aquello que malgastamos porque se lo estamos dando a una persona que no lo necesita,
se lo dejamos de dar a una persona que lo puede estar necesitando. Y esto es un concepto que tiene que valer a nivel micro. El médico, cuando está tomando una decisión, tiene que saber que hay un costo de oportunidad. El médico decide sobre el 70% de los recursos en salud. En consecuencia, tiene una responsabilidad importantísima a nivel micro de qué es lo que tiene que pedir, qué es lo que tiene que prescribir y qué es lo que necesita para poder después plantear un cierto tratamiento. Hay también, como se dijo acá, una transición tecnológica muy importante en términos de drogas, en términos de nuevos dispositivos, que tiene un impacto muy grande, sobre todo en un sistema como el nuestro, fragmentado, sin pool de riesgo. ¿Cómo puede hacer frente cualquier aseguradora? Yo después les voy a mostrar algunas filminas respecto del nivel de concentración de riesgo. Si tenemos 100 obras sociales que tienen menos de 5.000 beneficiarios o 100 obras sociales que tienen menos de 10.000 beneficiarios. Eso hace inviable ese capítulo. Hay una transición cultural, de la cual también aquí se habló, que tiene que ver no solamente con Dr. Google, sino con un avance importantísimo de la comunicación, de los medios, de las redes, que generan también un cierto consumo. Ya no es un paciente que llega sin información, un paciente que llega muy informado, a veces muy desinformado, sobre el cual tenemos que trabajar de manera diferente a como trabajaban antes los médicos, que se encontraban con un paciente que muchas veces desconocía, y él era el que más sabía respecto de ciertas patologías. Hoy hay enfermedades, como algunas de las que se mencionaron aquí, enfermedades o patologías raras, en donde el paciente termina sabiendo mucho más que el profesional que lo está tratando, porque quizás, primero porque el paciente convive con esa patología y lee y es informado y tiene acceso a muchísimas fuentes de información, y el médico quizás vio pasar a uno una vez. Son patologías muy especiales. También en eso estamos en deuda, porque no hemos logrado conseguir que el Ministerio de alguna manera congregue, acumule esa información sobre patologías raras, de tal manera de que todos podamos aprender. Porque ahí de lo que se trata es lograr acumular evidencia para, a partir de esa evidencia, poder conocer un poco más. Después ya vamos a conversar un minuto sobre el sistema de salud argentino y vamos a hacer algunas de estas menciones. Hay también una transición organizacional en la cual Argentina se ha detenido hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que nos hemos quedado atrás respecto a los países de América Latina en materia de transformaciones, en modelo jurídico de los hospitales públicos. Seguimos con un modelo y no se puede discutir acá porque el componente sindical impide cualquier discusión de la autonomía que tiene que tener, de la capacidad de decisión, del manejo presupuestario, de la necesidad de que esos centros que manejan mucho del presupuesto público tengan un tablero de control, una planificación estratégica, tengan un management profesional. Puede ser público o puede ser contratado a nivel privado. Son cosas de las cuales es muy difícil hasta hablarlo en Argentina. El sector público está detenido en el tiempo en materia de innovaciones organizativas, en materia de redes. Es un capítulo que nos va a llevar a la necesidad de transformar eso. Es un sistema que no puede funcionar con estas características que les estaba comentando sin tener una atención gerenciada. Es imposible manejar un instituto como PAMI, que es un gran concentrador de riesgo, sin tener controles, sin tener un esquema de médico de familia que guíe a ese paciente. Yo les doy un solo caso. El hospital italiano tiene un plan que se llama el Plan Mayor, que tiene personas de la tercera edad y que funciona relativamente bien. ¿Cuál es el único secreto que tiene? Que tiene un médico de cabecera que lo acompaña al baño y que lo acompaña a la esquina y lo acompaña a todos lados. Entonces, yo tengo necesidad de poder manejar a esa población, no convirtiendo a PAMI en un fondo bobo que paga cualquier cosa, sino en un fondo que de alguna manera conduce a ese paciente que está en inferioridad de condiciones muchas veces ante una industria que quiere vender, y tengo que ayudarlo para poderlo guiar dentro de un sistema de un laberinto bastante complejo. También tengo una transición desde el punto de vista económico y que tiene que ver con las innovaciones. Brasil en esto, y por supuesto que Estados Unidos es un poco el paradigma, nuestros sistemas de salud gastan 10% o más del Producto Bruto Interno, Estados Unidos 17%. Son una fuente
de innovación impresionante, son una fuente de creación de riqueza, son una fuente de patentes, de aplicaciones enormes. Las guías significan también formas de atención que pueden ser trabajadas, de innovaciones en materia de tecnologías que pueden ser patentadas. Hay unas innovaciones interesantes que se han hecho en el Garrahan que han permitido ser patentadas y que le dan al Garrahan un ingreso adicional. Es decir, el sistema tiene que pensar en términos también de creación de riqueza, porque el dinero que se pone ahí no es poco. Piensen ustedes, si no, en muchos laboratorios nacionales que han vivido históricamente de los 10 puntos del Producto Bruto Interno que gastamos en salud. Nosotros tenemos en la Argentina más de 200 laboratorios de producción privada que viven del sistema de salud, porque es el que cubre y del gasto de bolsillo que pagan los argentinos, que es bastante importante, porque es superador de los 3 puntos del producto. Sobre esos 10, más de 3 puntos son gasto de bolsillo, para pagar una prepaga o para pagarse un copago de lo que pueda corresponder para poder acceder. Y tenemos también, por último, una transición relevante, que es la transición en materia de financiamiento. Muchos países ya han salido del modelo de financiarse a través del trabajo, porque ese modelo es un modelo procíclico, es un modelo que cuando toda la economía está bien, mejores ingresos, pero cuando la economía está en baja, menores ingresos para los financiadores. Y entonces, ¿cómo empezamos a resolver eso? ¿Cómo generamos un mecanismo de financiamiento contracíclico que no nos permita caer en estas situaciones alarmantes? Bueno, parte de lo que les estaba diciendo, algunas cosas que tienen que ver con el envejecimiento, el tema de la importancia de lo epidemiológico, lo del patrón alimentario que les estaba contando, la importancia que aquí está teniendo cada vez más la diabetes. La encuesta de factores de riesgo nos muestra que hay un problema serio con los argentinos, con nosotros, respecto de los ejercicios físicos y de salir a hacer, de comer determinadas cosas. Estos aspectos que tienen que ver con los hábitos y los consumos, los países más desarrollados los han empezado a resolver, empezando a generar algún incentivo desde el punto de vista económico o incentivos fiscales. Inglaterra tiene experiencias muy interesantes en donde con la economía del comportamiento se empieza a incidir para cambiar ciertos hábitos de consumo, que es decir, tienen que ver con la cantidad de sal de los alimentos congelados, tiene que ver con la cantidad de frutas y verduras que se consumen, con el tiempo de gimnasia, de ejercicio físico que se hace dentro de una empresa. Cosas que no se pueden resolver con más camas ni con más tecnología. Esto se resuelve cambiando desde el punto de vista cultural el hábito de vida y cuesta muy poco, salvo que hay que cambiar la cabeza de la gente. La tecnológica, ya se hizo acá un raconto muy importante de todo lo que han sido las innovaciones y de las que van a venir en materia de medicamentos, pero en materia también de robótica, de nanotecnología, etc. Las tecnologías no tenemos que verlas solamente como una amenaza, es cierto, son una bendición para algunas patologías de las cuales la gente se moría y que hoy tiene una sobrevida importante. Chicos que antes no podían llegar a pasar días de vida y que hoy ahí empieza a haber soluciones, porque en ese sentido la biotecnología es verdaderamente maravillosa en esa materia y está trayendo. Pero bueno, por supuesto que trae también inconvenientes relacionados a cómo vamos a financiar esto. ¿Quién y cómo vamos a financiarlo? Pero decía que las tecnologías no son solamente tecnologías que generan o que multiplican el gasto, sino también hay tecnologías que nos ayudan a controlar el gasto. Y en esta materia hay tecnologías que nos pueden ayudar, por ejemplo, a mejorar la gestión de los pacientes crónicos, que nos permiten generar un monitoreo a distancia. Se habló aquí de la telemedicina, los sistemas de información de apoyo a las decisiones clínicas, desarrollo de transportabilidad, tarjeta electrónica, aplicaciones tecnológicas de apoyo a la prevención de enfermedades, promoción de la salud. Hay un capítulo aquí también que tenemos que explotar porque es la parte de la tecnología que nos permite justamente ahorrar y facilitar la mejora en el acceso bueno, esos cambios en los estilos de vida. Desde el punto de vista cultural, incluimos entonces ahí todo el tema de las redes, también incluimos aquí el tema de la judicialización. La judicialización se ha visto favorecida por este proceso de ampliación
muchas veces de la información y que da origen es decir, se abrió una caja de Pandora muy importante respecto a que nosotros somos uno de los países más generosos en términos declamativos del mundo, damos todo. Después, desde el punto de vista práctico y real, tenemos una carga de hipocresía bastante importante, porque yo le pregunto a la persona que es no sé, el obeso mórbido del Chaco, que no tiene empleo y que no tiene una obra social, a ver qué sabe él de la ley de obesidad, de la ley que se aprobó en el Congreso, o de muchas de las leyes que se aprobaron. Es decir, las leyes van a depender un poco justamente de algo que vamos a ver ahora, que es de qué nivel de cobertura formal tiene esa persona, si está o no está nominalizado. Sin duda el desafío es es un paciente el que vamos a tener, que es un paciente muy diferente al paciente que teníamos antes. Es un paciente que muchas veces es crónico, que tiene 2 o 3 enfermedades, es un paciente más activo, que intenta tener una decisión o que intenta participar en las decisiones que se toman respecto de él mismo, lo cual está muy bien, porque la utilidad que uno tiene que esperar es la utilidad siempre del paciente. Espera cuidado y atención y gestión de su enfermedad. Acude a la consulta con muchas preguntas y conocimientos sobre su enfermedad, usa internet y el teléfono. El teléfono es el gran medio que tenemos para organizar la atención. Espera continuidad y seguridad en la atención de todo el sistema sanitario, en un sistema que no está preparado justamente para eso y que tiene mucha debilidad en materia del modelo de integración que tiene como sistema. Lo que decíamos antes en materia de organización y gerenciamiento, las grandes innovaciones que nosotros las tenemos ausentes son las innovaciones organizativas y gerenciales, en las cuales, claro, como no tienen patente, a diferencia de las otras, acá no tenemos mucha innovación y también tenemos un sistema muy trabado. Tenemos un sistema en donde hay poca fuerza para producir cambios. Esto es un poco un cuadro que me gusta mostrar porque muestra un poco en qué estamos invirtiendo, ¿no? Es la ecología de la atención médica, en donde, fíjense ustedes, estos son 1000 pacientes que están en una situación de riesgo, 750 reportan algún síntoma, 250 consultan, 9 ingresan al hospital, 5 necesitan un especialista y 1 solamente necesita alta complejidad. Entonces explíquenme por qué nosotros estamos siempre pensando en las inversiones que se dan para este grupo de 15 personas que están metidas acá abajo y no estamos pensando en una estrategia que involucre a una mayor cantidad de personas. Es decir, los hospitales tal como los hemos concebido empiezan a dejarse de lado. Yo voy bastante seguido a Italia, a la región Emilia-Romagna. Emilia-Romagna está haciendo una reconversión muy importante, creando policlínicos con capacidad de resolución que vendrían a ser una especie de policlínico 1,5. No llegan a tener camas donde ya la persona puede permanecer internada varios días, pero sí tienen un nivel de complejidad que permite resolver en un hospital de día la mayoría de los casos. Lo que se trata de evitar es de tener inversión, es decir, juntando ahí a los médicos de cabecera, junto con los especialistas y armando un grupo que permita, digamos, hacer un seguimiento y monitorear eso. ¿Qué pasa con nuestro sistema de salud? Hace mucho que no producimos transformaciones, nos hemos quedado atrás respecto a nuestros mismos vecinos, ya no tenemos que compararnos ni siquiera con Europa. Comparémonos con Uruguay, comparémonos con Chile, comparémonos con Brasil, con Colombia, y en todos perdemos en materia de instituciones. Es decir, si hay una manera de plantear alguna especie de equilibrio que nos permita seguir cayendo y aumentando, seguramente hoy Rubén Torres va a hablar de la inequidad y la desigualdad de este sistema,
Si hay algo que va a permitir eso, es que construyamos algunas instituciones que permitan que empecemos a gastar mejor, que gastemos en aquellas personas que lo necesitan y que no gastemos en aquellas personas que no lo requieren, que solamente pueden llegar a tener el dinero para poder acceder, pero eso no tiene que ver con la necesidad. En primer lugar, la inadaptación del sistema a los numerosos retos que tiene. Muchas veces nos encontramos con los médicos de atención primaria que no tienen suficiente capacidad para generar información. Van a un centro, nosotros podemos decir que tenemos centros de salud de muy baja intensidad, ¿sí? Centros de salud en donde el paciente va una vez, no encuentra una estructura en donde poderse referenciar y en la segunda vez va directamente al hospital. Y eso genera una distorsión bastante importante dentro del sistema. No existe un pool de riesgo mínimo también, y esto nos va a traer cada vez más problemas respecto de los medicamentos de alto costo y baja incidencia, para no hablar de medicamentos como por ejemplo fue el de la hepatitis C, que era un medicamento de alta incidencia, de alto costo y de alta eficacia, que esa es otra categoría sobre la cual podemos empezar a tener algún tema de incidencia. Se habló aquí del medicamento para el colesterol. Alto nivel de desintegración y fragmentación del sistema. Claramente, si hay una fragmentación que nos duele y que nos impide, es la fuerte fragmentación de la gobernanza del sistema. ¿Por qué? Porque no nos permite tener un rumbo. Nosotros tenemos un ministro de Salud, que es como una especie de ministro de Marina en Bolivia. Cada ministro de salud de una provincia que tiene en su feudo sus atribuciones, que habla de lo que puede conseguir. Hicimos hace unos años un encuentro así para hablar sobre el COFESA, y lo que se terminó diciendo de la reunión del COFESA fueron verdaderamente muy, muy graciosas, porque son como especie de ferias persas, que se pasean por Argentina con lugares muy lindos, pero donde no se decide y no se consensúa absolutamente nada. Son lugares en donde el ministro va a ver si consigue una ambulancia, va a ver si consigue un poco de medicamento, a ver qué le puede sacar a la nación. La nación también tiene poder relativo de fuego, y me parece a mí que hace mucho tiempo que no está concentrada en lo que sí podría hacer. Hoy se habló aquí de algo que me parece que la nación debería invertir más, que son las guías clínicas y protocolos. ¿Cómo puede ser que la nación el sistema de salud se deje correr por dos laboratorios que le ponen dinero a una sociedad científica y a la otra, y no tengamos guías de oncología, con el impacto que la guía tiene? Estamos hablando de $50.000, $100.000, $150.000. Entonces, bueno, me parece que ese es un capítulo en el cual el Ministerio de Salud de Nación tiene que involucrarse de pie y cabeza. No puede involucrarse en cosas que no puede hacer, porque ya no tiene los hospitales, no tiene tampoco un presupuesto importante como para poder mover el indicador. Entonces tiene que saber que se tiene que concentrar en temas como las guías, porque eso permite una reasignación. Tiene que concentrarse en calidad. Calidad volvió a estar en la mira porque a una persona le cortaron la pierna equivocada y porque una chica periodista conocida murió por una endoscopía. Ahora, los problemas de calidad acá estamos bien porque no se miden. Los eventos adversos se cuentan en montones, pero claro, nosotros como no medimos estamos contentos, es como no tenemos problema con eso. Ese es un tema que también tiene que participar. El tema de la compensación, del financiamiento compensatorio entre una provincia y la otra, porque si uno mira los indicadores, lo más importante, sí, mejoramos, disminuimos la mortalidad infantil, disminuimos la mortalidad materna, pero las brechas entre una provincia y la otra permanecen. Ahí la nación tiene que participar fuertemente buscando con algunas intervenciones compensatorias. Pero bueno, esto significa tratar de modelar qué hace el sistema de salud, qué hace el Ministerio de Salud Nacional, qué hace la provincia y qué hace el municipio. Y sobre todo, empezar a construir algunas instituciones. Una institución importante, lo decimos siempre a nivel público, es el COFESA. El Consejo Federal de Salud
Es cierto que nuestro federalismo es muy sui generis, cada gobernador es el dueño de todo, pero hay un momento donde va a haber que sentarse a conversar, porque si los gobernadores no quieren terminar de asumir que tienen responsabilidades sobre salud y necesitan esa mirada, ese COFESA va a tener que empezar a hacer, como es en Brasil, por ejemplo, las decisiones que se toman en el COFESA después se aplican en la provincia. Hay que buscar mecanismos, ahí es importante la participación de los abogados constitucionalistas para empezar a darle algún marco a esa cuestión con la cual estamos conviviendo. Bueno, lo que les decía respecto de la generación de empleo, crecimiento económico que tiene el sistema y el impacto, es algo, se han hecho algunas cosas, se han hecho hackatones y algunas cuestiones vinculadas a las redes, pero creo también aquí que hay que empezar a mirar más detenidamente quién se lleva el recurso de salud y qué aporta o qué innova en la materia. El financiamiento, lo que les decía del mercado de trabajo, el desafío de aumentar la caja, básicamente una filmina bastante conocida respecto de la necesidad de mejorar la cobertura, es decir, mejorar la cobertura, se habló aquí muy rápidamente del programa médico obligatorio. El programa médico obligatorio, como bien decía Federico Tovar, no es un programa, no es médico ni es obligatorio. Si tenemos problemas muy graves con el PMO, el PMO es una caja que se pone y que ahí se cubre absolutamente todo, no hay una decisión política de empezar a priorizar. Es cierto que la agencia, yo no pienso en la agencia tanto como para cortar la judicialización, sino que también la pienso como un mecanismo que empieza a construir conocimiento para ver qué incluimos, qué es costo efectivo y qué no es costo efectivo como para poderlo incluir. De tal manera que aquellas cosas que sean costo efectivo tienen que ser cubiertas. Y es más, como decía Cochrane, tienen que ser gratuitas si demuestran costo efectividad. ¿Por qué si tenemos esos instrumentos no podemos, por ejemplo, determinar copagos diferenciales? Hay prestaciones que no tienen una costo efectividad y entonces en esos casos podemos poner un copago más alto que aquellas otras que sí tienen una costo efectividad y que tienen que ser accesibles. Entonces, si hay gente que lo quiere pagar y la costo efectividad no está muy probada, perfecto, que lo pague, pero eso, porque cuando hablamos de los copagos nos lleva muchas veces a pensar en sistemas que ponemos el mismo copago para todos, como si todas las prestaciones fueran iguales. Bueno, algunas de las características que han impactado fuertemente sobre el sistema en los últimos tiempos, muy débil crecimiento del empleo formal, derivación de aportes y autónomos de altos ingresos, fuerte crecimiento del empleo público, cautivo y básicamente de la obra social provincial, fuerte crecimiento de la cobertura que tiene un bajo financiamiento, que es fundamentalmente monotributo y casas particulares, PAMI con una inconsistencia financiera bastante importante, tiene el doble de recursos que activos, pero gastan 4 veces más. Vuelvo a repetir, PAMI hay que ponerle un control más adecuado. PAMI gasta mucho dinero irracionalmente. Hay que generar una reasignación, hay que hacer un modelo de gestión diferente. Cartera de prepagas envejece cada vez más, se dijo también acá, y eso va a impactar fuertemente, y el sistema camina claramente hacia una crisis, que es una crisis como cuando uno hierve a la rana, ¿no? La pone con el agua fría, entonces no nos damos cuenta, hay algunos recortes, pero después al final se va cocinando. Bueno, algunas cuestiones del gasto que no quiero abundar. Este es un cuadro que armé pensando en explicarle a una persona que viene de afuera cómo es el sistema de salud argentino, ¿no? Este es una especie de un gran edificio que tiene 5 pisos, en donde viven 43 millones de personas. Entonces, en los pisos de arriba viven las personas que, desde el punto de vista del ingreso, tienen mayores ingresos, pero no solamente eso, tienen mayores ingresos, tienen mayor educación, que es un factor muy importante, también tienen un plan de salud. Están nominalizados, que en términos de un sistema no es poco. Tienen una historia clínica, tienen un médico de cabecera, un médico de familia que los guía, tienen acceso a esa cobertura porque tienen el programa médico obligatorio, porque ese grupo está aprobado. Ese grupo que vive en el penthouse son 2 millones, ¿no? Son los 2 millones que tienen solamente una prepaga, que son también, como no tienen algo,
que no forman parte de una cobertura de alto costo. Entonces, son un problema para el futuro. Un prepago, 150.000 beneficiarios, que se envejece la población y no tiene una cobertura y va a estar con problemas, va a estar con dificultades. No por nada, el sector creció fundamentalmente con estos 4 millones, que son el grupo de personas que derivan aportes desde la Seguridad Social, que no solamente traen, digamos, su aporte más el pago de bolsillo, sino que traen una cosa muy importante, que traen el Fondo de Financiamiento Solidario, que traen el sistema de reembolso, que traen el SUR, el Sistema Único de Reembolso. Por lo tanto, fíjense que mucho crecimiento se ha dado. Estos 6 millones conforman hoy el grupo de la medicina prepaga. 4 millones que vienen de la Seguridad Social, 2 millones puros. Después tenemos aquí 14 millones que son las personas que se han quedado en la Seguridad Social y que tienen el programa médico obligatorio. Por supuesto que va a depender de la obra social en donde estén, y por supuesto que esas obras sociales pequeñitas sobreviven gracias a que existe, así como existe un pool de siembra, acá existe un pool de salud que hace que deriven su aporte a una obra social más importante, y entonces esa obra social puede llegar a confluir en una cantidad de personas que le permiten compensar y compensar esos costos. Y de alguna manera, bien o mal, el sistema de seguridad social tiene un armado institucional, que es la 23660. Es decir, es el único sistema que tiene un sistema de reembolso, el sistema único de reembolso, pensando en las catastróficas o pensando en las... Piensen ustedes que ellos mismos están pidiendo ahora recursos al ministerio porque están un poco colapsados. La Seguridad Social ya empieza a tener requerimientos. No quiero imaginar, o mejor dicho, nos imaginamos cómo está el resto. Si ese grupo, que es entre comillas, el más privilegiado, tiene dificultades para la cobertura, imagínense cómo está el resto del sector. Ese sector tiene ese PMO que es distorsionado, en el sentido de que es un PMO incompleto, no garantiza, no hay una discusión en profundidad, en realidad está armado de una manera muy... No prioriza, esa es la palabra, gracias. Después tenemos aquí 7 millones de personas, obras sociales provinciales, otro sector bastante importante que ha crecido en los últimos años, pero que tampoco no ha logrado construir institucionalidad. Porque a esta altura, si esos 7 millones tuvieran un fondo de catastrófica, sería diferente cómo abordarían la problemática. No lo tienen. Hay que poner de acuerdo a 24 presidentes de obras sociales provinciales. Han construido la COSPRA, que es un avance, pero no es suficiente. Necesitan ir mucho más allá. Empezar a buscar mecanismos de reciprocidad para compensar cuando una persona se traslada de una provincia a la otra. Son un fondo, digamos, que puede ser relevante. Después, en el piso de abajo, tenemos a los 5 millones que están en PAMI. En estos dos casos, tanto el de PAMI como obras sociales provinciales, estamos hablando de población, mal o bien que está nominalizada. El problema es que no tienen un fondo de cobertura de catastróficas y tampoco tienen el PMO como referencia, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿hay una diferencia entre que tengamos el derecho a la salud en la Constitución, mencionado de esa manera ambiciosa como está mencionada, porque se hace alusión a todos los pactos habidos y por haber, lo cual el único que les sirve es a los abogados, porque no hay un juicio que se pueda perder teniendo esa cantidad de jurisprudencia que le permite pedir por cualquier cosa y cualquier cosa le va a tener que ser otorgada, ¿no? Es decir, no hay un derecho a la salud operativo, bajado a la realidad, planteando estos son los recursos y esto es lo que tenemos que priorizar, con esto armamos, esta es la costo-efectividad que tienen las prestaciones y armemos algo con eso. Después tengo en el entrepiso 1 millón de personas que son las que tienen el incluir salud. Yo las puse en el entrepiso porque a diferencia de estos que viven en planta baja, que son 15 millones, que tienen problemas de cloaca, que tienen problemas de agua sanitaria, tienen problemas de acceso, no están nominalizados, están en un mundo bastante difícil de moverse ahí. Me encontré, me acaban de decir ayer, hay una encuesta que se hizo en Santa Fe,
de quienes van al centro de salud y me sorprendió ver la cantidad de población que tiene obra social que va al centro de salud. Entonces uno se pregunta, claro, por eso es que la salud no está segunda o tercera en el ámbito de la importancia de la población, está séptima o octava, porque en realidad le afecta a un grupo que es el grupo que está con alguna patología y que necesita acceder. Mientras no lo necesite, no tengo problema. Es decir, no es un problema hasta el momento en que no lo necesite. Y nunca los que lo necesiten van a ser más de los que no lo necesiten. Las poblaciones son sanas. El tema es que nosotros tenemos que organizar un sistema para poder cubrir ese 5 o 10% de la población que puede llegar a tener una patología cara o que va a necesitar ciertos niveles de curación importantes. El resto hay que hacerle chapa y pintura, hay que hacerle un mantenimiento, hay que cuidar y mantener, digamos. Ese grupo hay que concientizarse de lo que tenemos que trabajar, es eso. Nuestro sistema no está preparado para dar ese servicio, aunque parezca muy simple. Esto es un poco la fundamentación de por qué los sistemas universales tienen mejores resultados sanitarios que los sistemas parciales. Nosotros aquí, el promedio nos esconde las brechas que hay entre un sistema y otro. Es decir, nosotros no sabemos, por ejemplo, con la estadística, cuánto es la mortalidad infantil de las personas que están cubiertas y de las que no están cubiertas formalmente. Yo cuando digo cubiertas y no cubiertas, quiero hacer una aclaración respecto a ese tema. Cuando digo no cubierta significa que la persona tiene la atención de la salud, pero una vez que ya tiene la enfermedad. Lo que no tiene ese médico de cabecera, no tiene un médico al cual ante un síntoma poder recurrir. Entonces, no tiene todo lo que tiene que ver con la prevención y promoción de la salud, tiene sí lo de la recuperación, que muchas veces es tarde. En el caso del cáncer y en el caso de la mayoría de las patologías, es muy tarde cuando esa persona va. Esto es un poco una síntesis de lo que veníamos hablando. Esto es el sistema de salud argentino. Es un pluralismo muy importante, porque nosotros tenemos acá fondos para todo el mundo, más de 550 en medicinas prepagas inscriptas en el registro de la superintendencia. 550, díganme ustedes, cuando 6 o 7 concentran a la mayoría de la población. 300 obras sociales provinciales, 300 obras sociales sindicales nacionales, 24 obras sociales provinciales, y una cantidad de efectores muy importantes. Ahí están un poco representados los 3 subsectores, programas nacionales, mucha superposición y la necesidad de empezar a buscar, no ir hacia un sistema único de salud. Eso es algo que a esta altura, es decir, los países que han sido más prácticos en las últimas décadas han pasado por un esquema que se llama de pluralismo estructurado, buscar denominadores comunes entre los 3 subsistemas, de tal manera de que los 3, independientemente de dónde estén, tengan algunos parámetros comunes, que tienen que ver con la calidad, que tiene que ver con el uso, la cobertura de las catastróficas, que tiene que ver con usar una misma agencia de evaluación de tecnología, con una misma agencia de calidad, etcétera, etcétera. Es decir, comunes denominadores que nos permitan, de alguna manera, poder superar el tema. Esto lo voy a pasar muy rápido, pero después, total, esto se los voy a dejar. Pero es una filmina que yo encontré en la Escuela Andaluza de Salud Pública y que la adapté a la Argentina, en donde en la primera columna están las características asociadas de los sistemas de salud asociadas a un menor gasto. Y aquí están las características de los sistemas de salud asociados a los de mayor gasto. Y acá está Argentina. Y ustedes, como van a ver, nosotros en realidad tenemos una coincidencia muy importante respecto de esto, respecto de esta segunda columna. Entonces, como nos apartamos bastante de lo que indica o lo que exige la buena práctica, es necesario que en esto empecemos a revisar adecuadamente el tema de la organización y la gestión del sistema sanitario. ¿Es posible encontrar un sistema de salud que cumpla esta triada, digamos, que logre calidad completa en los cuidados médicos, amplia cobertura de atención médica para todos los ciudadanos en base al juicio médico profesional, ¿no?, que los brasileños llaman la integralidad, sin barrera financiera para poder acceder? Bueno, la respuesta es no. No hay un sistema que estas 3 variables pueda ser accesible y pueda, digamos, sobrevivir en el tiempo. No existe una solución óptima a esa triada. Nunca podremos erradicar las enfermedades, tampoco nos podemos poner a frenar como si fuéramos luditas las innovaciones tecnológicas que se van generando. Entonces hay que tratar de minimizar fundamentalmente el impacto de las enfermedades, lo cual
hay que saber que tenemos recursos escasos, hay que hacer gestión, control, hay que empezar a priorizar y empezar a clasificar a aquellas personas que necesitan y quienes no necesitan, y muchas veces hay que empezar a decir a alguna persona, empezar a dar una discusión respecto de cuando una persona no lo necesita y lo va a pedir, porque nosotros tenemos muchos casos en donde el paciente pagó una cuota y cree que tiene que ir a pedir la contraprestación por la cuota. Hay que convivir con ese dilema e intentar minimizar fundamentalmente los errores. Estos son algunos de los instrumentos que uno puede utilizar para mejorar la equidad y la calidad, tanto en el acceso como en los resultados sanitarios. Tener un plan de beneficios, tener una acreditación de la calidad, me parece fundamental. Cuando hablamos de estos trazadores, si hay un trazador importante es la calidad. La calidad tiene que ser indistinta en un lugar o en otro. Y cuando digo calidad, digo seguridad del paciente. No estamos hablando de que tenga la ventana con la última tecnología. Nada, tenemos que hablar de mínimas cuestiones de seguridad del paciente. Ricardo Otero me ha relatado algunas veces en donde ha ido a visitar lugares en donde no se podía entrar a los quirófanos, de la grasa que había. Es decir, miren, se puede hacer un festín respecto de esto. Y nosotros tenemos gente que va afuera a asesorar en el tema del manual. Yo estuve la semana pasada en el encuentro de calidad y seguridad del paciente y la verdad que Argentina tiene gente que verdaderamente vale la pena. Ahora, están acreditadas por la Joint Commission, 3 instituciones, pensando en los pacientes que vienen de afuera. El alemán, el austral y el italiano, pensando en los pacientes que vienen de afuera y nadie piensa en los pacientes que nos atendemos internamente. Es decir, ahí hay un capítulo referido. OSDE fue uno de los que promovió el ITAES. Resulta que la gran innovación que hizo OSDE fue hace 2 años lograr que se ponga un asterisco al lado de la cartilla que diga este prestador está acreditado por ITAES. Ese es el incentivo que tiene un prestador para pasar por ITAES o no pasar. Puede ser ITAES o quien sea. Algo, digamos, que tenga en consideración el tema de calidad. Financiamiento por resultados, empezar a pagar en función de los resultados. Así como se está empezando a hablar de comprar en función de los resultados clínicos que tenga un determinado medicamento, no podemos gastar $1 millón, $2 millones por un medicamento sin medir el resultado. Con un lobby impresionante, se hacen rifas para poder lograr que una persona tenga acceso y nadie se pregunta acerca de la pertinencia o no que puede llegar a tener acceder a ese medicamento, si ese medicamento tiene algún impacto o no. Acá seguramente Constantino esta mañana habrá hablado mucho de eso. Entonces, hay que resolver también el tema de las catastróficas y eso hay que resolverlo con un fondo, hay que resolverlo desde el punto de vista financiero. Hay que resolverlo también desde el punto de vista de la agencia, que pueden ser instrumentos importantes. Priorizar es complejo, es polémico hacerlo, pero no se lo puede dejar de hacer, porque si no el que lo termina haciendo es el mercado. El que llega primero consume y después cuando él llega el último, que a lo mejor más lo necesitaba, ese ya llegó tarde y no tiene acceso a esos servicios. Estas son algunas preguntas que uno podría realizarse para establecer un mecanismo de cobertura integral. La cobertura solicitada está en la lista positiva de medicamentos, procedimientos, existen alternativas a la cobertura solicitada, existe alguna evidencia de organismo público de que sea efectiva y eficaz, existen algunos cuidados paliativos, o su relación con los procedimientos solicitados, cuál es el costo de los procedimientos solicitados y cómo afectarían el presupuesto para el funcionamiento. Es decir, preguntas que uno tiene que hacerse en el momento en el que tiene que tomar esas decisiones, y un poco la síntesis de lo que uno debería considerar en esta triada, ¿no? El tema de la calidad, empezar a trabajar en el uso racional y eso también nos va a ir llevando al tema básicamente de la eficiencia. Si el racionamiento no se adopta, el racionamiento siempre existe. El racionamiento lo puede hacer el Estado, lo puede hacer las decisiones de mercado o lo pueden hacer decisiones clínicas. Si no lo podemos hacer con el Estado porque el Estado está divagando en otras cosas y tampoco lo queremos dejar que lo haga el mercado,
Acá hay un margen importante de involucramiento de las entidades intermedias, de las entidades profesionales, de las organizaciones científicas, para involucrarse en las decisiones clínicas. Me gusta siempre recordar qué hizo España en el 2008 cuando vino la crisis. Cuando vino la crisis no es que hizo un ajuste para todos, sino que le pidió a las sociedades científicas que empezaran a considerar lo que ellos llaman la desinversión, empezar a sacarse de encima algunas rutinas que no agregan valor y que son un costo innecesario. Entonces, es un buen ejercicio, un ejercicio bastante racional de cómo plantearse un mecanismo de alguna manera de ajuste no doloroso, de un ajuste lo menos doloroso posible, sabiendo que no podemos pagar todo, que los recursos son finitos. Bueno, estos son algunos países que han hecho explícito la forma de racionamiento, que no voy a plantear acá. Algunas de las tecnologías que nos están llevando un poco a discutir más sobre esta cosa. Lo terrible de esto es que estas patologías nosotros discutimos. ¿Por qué? Primero porque le pegan al bolsillo de los financiadores, porque tienen una incidencia en la prensa bastante importante, porque un hemofílico va, se encadena y genera toda una cantidad de... Y no estamos discutiendo de salud, no estamos discutiendo de decir, estamos generando, fruto de estas cuestiones, reasignaciones de recursos bastante importantes y dejando de lado los cuidados, la prevención y promoción de la salud. Es decir, que ¿hasta dónde vamos a ir con esto? Hasta el momento en donde no tengamos el dinero mínimo para darle una atención básica e indispensable. Perfecto, ya termino. La necesidad de establecer un poco prioridades, que era lo que este libro, me gusta recomendarlo, es un libro que sacó la OMS y que establece un poco algunos criterios básicamente para buscar mecanismos de priorización. Lo que hablamos respecto de la importancia, del impacto que tiene la judicialización de la salud, el rol del Congreso, del cual acá también se habló y mucho, la cantidad de leyes que se hacen, una especie de festival de leyes donde a los legisladores les gusta ir a levantar la mano sin tener un impacto económico de lo que esa ley puede llegar a significar y tampoco haciendo una medición a posteriori de lo que puede suceder. Alguna de la legislación de la cual ya se habló también, no voy a insistir sobre eso, la que agrego acá y también es la de cambio de sexo, porque la de cambio de sexo también involucra, aparte de enfermedades raras, obesidad, etcétera, la necesidad de romper un poco el círculo ese de inequidad y de exclusión, y me gusta siempre terminar con esta frase de Cochrane, que me parece muy, muy racional, de que aquello que es efectivo, que demuestra efectividad, tiene que ser gratuito, tiene que ser accesible, y algunas de las recomendaciones que hemos estado haciendo que pueden servir para volver a poner al sistema de salud argentino en un sistema que pueda soportar, digamos, superar estas inconsistencias y poder hacer frente a los nuevos